Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Bien, bien. Laburando un poquito. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que estaba trabajando un poquito. Ah, bien, bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo va eso? Bien, bien. Gracias por preguntar. Por favor. Eh, ¿Qué era el loguito amarillo que aparece en... Ah, visitante, ya me acuerdo. Ahí me paré arriba a ver qué era. Ahí les pasé el formulario de presentismo. Volvimos a la anterior, recuerden eso, por si alguno no estuvo en la clase pasada. Eh, y voy a entrar al aula, a ver si se liberó algo nuevo. Piki piki. Creo que corregí todos los trabajos que tenía pendientes, pero bueno, si alguno falta. Creo que estamos una clase adelantados nosotros, lo cual está buenísimo. La semana que viene se les va a liberar la unidad de base de datos, ¿sí? Ténganlo presente, que lo vamos a arrancar hoy, pero se va a liberar la semana que viene. Lo cual, insisto, es un golazo, porque prefiero estar adelantado y no atrasado, siempre, ¿no? Así nos queda más tiempo para trabajar con Java. A ver si estamos bien con las clases, si no me adelanté demasiado. Yo creo que me había fijado la última vez y teníamos hasta esta semana. Esta semana es la del 15, sí, está perfecto. Está bien, la semana que viene, la del 22, arrancaría o se liberaría en el aula virtual lo de base de datos. Así que vamos bárbaros, joya, buenísimo. Perderíamos una clase la semana que viene, Perderíamos una clase, ¿qué hay la semana que viene? el 25 de mayo. Ah, el 25 de mayo. Bueno, igual seguimos estando adelantados porque... Claro, ¿por qué? ¿Qué feriado puente? Sí, es puente el viernes. Ah, o sea, 25 y 26 de clase, ok. Claro. Bueno, O sea, tenemos 4 días de fin de. 4 días de fin de, sí. Bueno, salvo alguien que trabaje los fines. Ahí está. Tiene un fin de Sí, largo para trabajar. sí, eso es pobre, ¿no? Se viene acá y nosotros nos estamos... Sí, Dante, te tengo que ver lo de YouTube porque hay algún video que me comí o algo así que no lo subí todavía. Después más tarde me fijo a ver si me puedo sentar a ver qué le pifié, porque hay algo que no me cierra de las clases. Jesús, ¿trabajás feriados y fines? ¿Dónde trabajas? Se puede saber, ¿no? O capaz que no estás en Argentina. Teníamos un compañero acá que es Uruguay. Ah, Starbucks. Bueno, ¿nos conseguís descuentos o estás saladito Starbucks, eh? Bueno. Eh... Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar entonces con tema nuevo, que es bases de datos, ¿sí? Lo primero que necesitamos es instalar el software que vamos a utilizar para base de datos, ¿sí? Como motor de base de datos, y después les voy a explicar un poco de qué estoy hablando, vamos a utilizar MySQL, que es gratuito, es open source, con lo cual no van a tener ningún problema. Ahora se los voy a mostrar. Esperen que estoy mirando acá, tengo un punteo de lo que tenemos que ver. Se los voy a mostrar ahora cómo instalar, pero sepan que existen otros motores de base de datos. Yo voy a presentar mi pantalla un toque. Te tomo algo. MySQL. Esta es la página oficial de MySQL. Fíjense que una pavadita, ¿no? Pero las siglas SQL están pintadas de naranja. Eso tiene un porqué. Y el MySQL sí es una marca, ¿sí? Pero el SQL es un lenguaje. Después vamos a ver un poco más del tema.
No es el único que se adueñó para su marca de las siglas, pero bueno, ahora lo charlamos mejor. Nosotros para utilizar este motor de base de datos tenemos dos opciones. Las dos son sencillas, pero una es un poco más sencilla que la otra. Esta es la página oficial de MySQL y nosotros tenemos un producto que es muy fácil de instalar que se llama XAMPP, ¿sí? Vamos a la página de XAMPP para entrar de Apache Friend. Este producto XAMPP lo que tiene es un conjunto de herramientas para desarrolladores, está obviamente orientado a PHP. Claramente, si ustedes leen la versión de PHP que instala la última, la 8.0.28. Y cuando ustedes lo van a instalar, fíjense que les dice el sistema operativo para el cual ustedes lo van a instalar, en mi caso Windows, tienen para Linux y tienen para Mac, ¿sí? Por favor, no me pregunten de Mac porque la verdad manejo poco y nada, algo de Linux y obviamente Windows. No, mentira, si necesitan algo lo vemos, pero no tengo tanta experiencia con Mac, así que tenemos que investigar un poco. Y además de eso, también tienen para descargar la versión según la arquitectura de su sistema operativo. En mi caso, yo tengo Windows 64 y ahí me detecta que tengo esa versión de Windows, con lo cual es el único botón que me aparece. Si ustedes tienen una versión de Windows de 32 bits, seguramente les aparezca ahí el botón correspondiente. ¿Sí? Esperen un segundito. Tengo que mandar un mail para algo que salió mal en producción. Ya está. Un mail, no, un chat. Y listo, me desconecto acá. Perfecto, estaba esperando eso porque sí me sacaba el tema encima. Bueno, entonces, tienen dos formas. Si ustedes descargan el XAMPP, la instalación del XAMPP no tiene ninguna vuelta. ¿Sí? Descargan un archivo .exe, doble clic, le dan siguiente, 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 y se va a instalar un panel igual a este que está acá. ¿Sí? XAMPP, panel de control. Se está tomando su tiempo. Ahí está. Te va a descargar un panel como este, y ahí fíjense las herramientas que trae. Trae Tomcat, Mercury, FileZilla, MySQL y Apache. ¿Sí? Tomcat es un contenedor web que yo puedo utilizar para publicar una página, por ejemplo, en un entorno de trabajo, una red local. Yo podría utilizar tranquilamente Tomcat para publicar una página, y cada vez que haya un requerimiento de un, por ejemplo, de una computadora digamos, de escritorio normal hacia un servidor interno de una empresa, en el servidor interno de la empresa podría estar instalado Tomcat, y Tomcat sería que en función del requerimiento de la URL que llegue, vaya y busque en la carpeta del servidor cuál es la página que tiene que levantar. Después tenemos Mercury, la verdad no lo usé en la vida Mercury, no sé ni para qué, sinceramente. Después tenemos FileZilla. FileZilla es un cliente FTP. FTP es un protocolo de transferencia de archivos. Si bien cuando nosotros trabajamos en Internet parecería que todo es lo mismo, pero hay distintos protocolos de transferencia de información. ¿Sí? Está TCP/IP, HTTP, FTP, ¿sí? Son distintos protocolos que eso ya es una explicación un poco más técnica, si a alguno le interesa y quisiese profundizar, eso forma parte del modelo OSI, ¿sí? De transferencias de configuración y transferencias de archivos. Bueno, tiene distintas capas, dentro de cada una de esas capas hay distintos temas o tópicos para charlar, ¿sí? Mucho más técnico, no tiene tanto que ver con la programación, pero es interesante. Eso se estudia más en carreras de ingeniería de redes y esas cosas, ¿no? Bueno, y después tenemos claramente la frutilla del postre, que tiene que ver con MySQL, que es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar hoy, y Apache, ¿sí?
tienen que estar los dos servicios corriendo. Fíjense que tiene unos botones acá que dice Start y Stop. Para que funcione MySQL, sí o sí tiene que estar levantado Tomcat, o sea, los dos tienen que estar corriendo. Y acá el único problema que ustedes podrían llegar a tener es el siguiente. Si ustedes ven acá, tienen los puertos por donde se comunican estas aplicaciones. MySQL se comunica por el puerto virtual 3306. Si ustedes no tienen ningún otro servicio ningún otro motor de bases de datos, probablemente no tengan ningún inconveniente. Y lo instalen y le den Start y va a levantar los dos servicios sin ningún inconveniente. Si ustedes tienen SQL Server, por ejemplo, que es el motor de base de datos de Microsoft, no es exactamente el motor el que nos bloquea el puerto, sino que es un servicio que se llama el browser o es algún servicio en particular. En ese caso, supongo que ya el que tiene SQL Server ya lo sabe manejar, pero no importa, yo igual lo comento por si a uno le pasa. Tendrían que ir a los servicios de SQL Server, detenerlos todos, y recién ahí levantar darle Start acá. Yo ahora no lo voy a mostrar porque la verdad que no tiene sentido, pero yo tengo SQL Server instalado y si tengo corriendo uno no me corre el otro, así que tengo que ir switchando. ¿Se puede hacer una configuración de puertos diferente? Se puede, pero yo no lo recomiendo, ¿sí? Sobre todo para aquellos que no tengan tanta experiencia, porque es hacer un matete de cosas que la verdad que no viene al caso, ¿sí? Bueno, esta es la opción número 1, la más sencilla, la más práctica. Instalo SAMP, le doy para adelante y listo. Nosotros tenemos dos aplicaciones, digamos, que podrían parecer lo mismo, pero no son lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo instalo MySQL, MySQL es el motor de base de datos, es el programa que tiene toda la lógica para que yo pueda crear y transaccionar contra bases de datos, ¿sí? Pero por otro lado, yo necesito una aplicación tipo un IDE. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de IDE? Hablamos de PHP Storm, de Visual Studio Code, de NetBeans, de Eclipse, bueno, tipo un IDE, pero para trabajar con bases de datos. Para lo cual yo tengo disponible en el SAMP lo que es el PHP Admin. PHPMyAdmin es un gestor de base de datos. En lugar de IDE vamos a hablar de un gestor de base de datos que tarda mucho en arrancar, no sé por qué, cuando lo quiero mostrar, ahí está. Después lo vamos a charlar. Ahora no le den mucha bola a la interfaz, después la vamos viendo. Es un IDE de base de datos, bastante bueno, sí, bastante bueno. Viene directamente con el SAMP, así que si instalaron SAMP, seguramente tengan corriendo este IDE sin mayor inconveniente. ¿Lo podemos utilizar? Sí, tiene todo lo que necesitamos, no habría ningún problema. Y la opción número 2, no sé si alguien abrió el micrófono o algo. Mongo, la instalación, digo, bueno, está bien. La opción número 2, si no quieren optar por el SAMP, es directamente en la página MySQL, voy a ir a productos, downloads, ya me estaba olvidando, y tengo que bajar esto que está acá, MySQL Community GPL, ¿sí? Esto es el motor de bases de datos solamente pelado de MySQL. Yo lo descargo, ¿sí? Lo instalo y yo ya tendría la aplicación que yo necesito para transaccionar, para crear bases de datos. Solo eso. No tengo ningún IDE, no tengo ningún gestor de base de datos que me haga la vida más fácil, ¿sí? Si no, tengo que escribir todo por línea de comando. Entonces, si voy por la opción número 2 de bajar el community, tengo que instalarme alguna aplicación, algún IDE por afuera, que hay un montón.
Es a gusto y placer de cada uno. Yo voy a utilizar el producto oficial de MySQL, que es Workbench. Entonces, aparte del MySQL Community que tengo que instalar, me tengo que instalar Workbench, ¿sí? Tratemos de que sea en el orden que yo les digo. Primero instalemos el motor, después el gestor, ¿sí? No por nada, pero bueno, es el orden lógico. No voy a instalar un gestor de base de datos si no tengo ningún motor. Si me dicen un motor de base de datos, después el gestor. Una vez que haya instalado eso, descargo el Workbench. ¿Por qué insisto con esto? Porque así como hablamos de IDE en su momento, esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Algunos le pueden decir es mejor este, es mejor aquel, todos tienen sus pros y sus contras. Yo, por ejemplo, acá tengo instalado también, no sé si se llega a ver acá abajo, este que se llama Heidi, ¿sí? Es bastante piola también, es livianito. Si no, tengo por acá el mismo Workbench, ¿sí? Existe DBViewer, algo así es, este que está acá, ¿sí? No, esto no es, ahí me parece que es. De Beaver, el de los hitos. DBAver, sí, ese, ¿cómo es? Beaver. De, B larga, De, E, A. No, Tenés B que, larga. Ahí está. ahí está. claro, escribís oso en inglés. Ah, ok. Este nunca lo usé yo, pero sé que unos compañeros míos lo usan, también es piola, entiendo que es livianito también. Bueno, ya les dije, está el Heidi, hay otro que se llama SQLite, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo? El que ustedes quieran, pero vamos a manejarnos con el Workbench para tener todos juntos lo mismo, ¿sí? Si ustedes se manejan con otro y ya saben hacerlo, no habría ningún problema, pero como para homogeneizar, yo voy a utilizar este producto que es el oficial de MySQL, ¿sí? Con respecto a instalación, no se me ocurre nada más. Creo que con todo esto nosotros tenemos más que suficiente para trabajar. Después, fíjense, traten de instalar que no tengan ningún problema. Lo único inconveniente que pueden llegar a tener con este está acá, nada más. ¿Sí? Todo el resto en los puertos, me lo imagino. El resto es siguiente. Creo que no lleva ni siquiera una configuración más que agregar un icono al panel de control o anclarlo al menú inicio. Nada más que eso. Y no se preocupen tampoco si tienen una versión más moderna. Si yo acá tengo la versión 3.3.0 y acá estamos, a ver, porque esta es la versión de PHP. A ver dónde dice la versión de... descargamos un toque, a ver si dice. Y lo voy a bajar para... No, pero esta es la fax. ¿Por qué no baja? Esperen que lo bajé hace 1000 años yo, ¿no? Ahí está. Ah, no dice la versión. Ah, sí, dice, no, dice 8.0.28 era la versión de PHP. Yo creo que tengo la versión 8 y pico, así que no debe ser muy vieja tampoco, la versión de Misam. Pero va a dar lo mismo, ¿sí? No se preocupen por eso. Bájenlo, instálenlo y fíjense si les funciona. Esperen que estoy viendo algo. No, Lautaro, entonces no tiene ninguna diferencia entre el PHP-MyAdmin. No, el PHP-MyAdmin, el Workbench, el Heidi, el SQLite, el DBViewer, no lo conozco, pero entiendo que sí, hacen todos lo mismo. Podemos llegar a hacer lo mismo con todos. Alguno tiene un botoncito más, alguno un botoncito menos, una vista diferente, pero debería ser todo igual. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, como tengo que escribir algunas cosas de teoría, yo voy a abrir mi Workbench, ¿sí? Esperen que lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir a propósito. Este es mi Workbench, yo lo tengo acá anclado al menú inicio. Esperen que levante. Todo esto que tienen acá ustedes, ¿sí? Que tengo yo, no le den bola, porque estos son conexiones mías que yo tengo con distintas bases de datos, ¿sí?
Tiene solo mi nombre de usuario y el servidor donde me conecto, nada más. No tiene las contraseñas, no se preocupen. Y tengo acá al principio, fíjense, uno que dice localhost. Y fíjense que tiene la dirección 127.0.0.1, 2 puntos, los 2 puntos siempre en una URL que hace referencia a una dirección IP, los 2 puntos es el puerto por donde se va a comunicar, ¿sí? Yo le doy clic ahí y yo tengo corriendo mis servicios de MySQL, voy a poder abrir lo mismo que el PHPMyAdmin, pero conectado desde otra aplicación como es Workbench, ¿sí? Todos fíjense que lo mismo que está acá es lo mismo que está acá, ¿sí? Vamos a leer un poco esta aplicación, cómo se ve, y después empezamos la correspondiente clase de base de datos. Yo voy a tener en esta parte donde dice esquema todas las bases de datos que yo tengo. ¿Sí? Tengo un montón de porquerías acá, algunas que ni siquiera sé lo que son, tendría que eliminarlas, obviamente son de prueba, como es una conexión local. Una conexión local quiere decir que es una conexión dentro de mi máquina. ¿Sí? Hay una carpetita donde yo tengo guardadas estas bases de datos. Las bases de datos productivas están en un servidor remoto, claramente, ¿no? Y ese servidor remoto tiene configurada seguridad para que yo pueda o no pueda ingresar, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear un archivito en blanco SQL para ir escribiendo cosas. Después yo se lo pego en la carpeta del día de hoy y se lo subo. Un archivo .sql es un archivo que va a tener transacciones de bases de datos, ¿sí? Se abre con cualquier gestor de base de datos, como se los mencioné recién, o con botón derecho, abrir con bloque de notas y listo, ¿sí? No se preocupen por eso. Le voy a poner asterisco barra, barra asterisco, asterisco barra para poder escribir acá, y lo que se escriba acá, como cualquier lenguaje de programación, no se va a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, lo que vamos a empezar a ver nosotros, obviamente, es el tema de bases de datos. Hasta el momento, nosotros trabajamos todo lo que sería el frontend, ¿sí? Todo lo que serían vistas, HTML, JavaScript, está bien, Bootstrap, CSS, todo, pero son las vistas. Esas páginas no tienen funcionalidad, son dinámicas, vamos a ponerle porque le metimos algo de JavaScript, pero la página no tiene funcionalidad. Yo cierro el navegador, lo que yo haya escrito, haya escrito o haya intercambiado entre distintos inputs, se pierde, si no se guarda en ningún lado. Para que nosotros podamos persistir, que es el término que corresponde, o sea, que el dato quede almacenado en la computadora por el tiempo que haga falta, necesito dos cosas. Por un lado, y es lo que vamos a empezar a ver hoy, necesito almacenarlo en una base de datos, ¿sí? Y por el otro lado, que es el pedazo de curso que nos falta todavía, cómo transportamos ese dato desde mi frontend, desde mis páginas web, hasta la base de datos. Obviamente ahí entra Java, ¿sí? Estamos viendo el principio y el final. Nos falta la parte del medio, que obviamente es la más jugosa y la más rica. Lo primero que tenemos que entender es qué es una base de datos. Insisto con esto, es una obviedad, pero sabemos todos que en la base de datos nosotros vamos a poder almacenar información y esta va a quedar almacenada de manera permanente. La idea de una base de datos es que yo pueda almacenar esa información con una serie de reglas para poder yo después recuperar esa información. Yo voy a definir como desarrollador de esa base de datos cuáles van a ser esas reglas, y una vez que yo ya lo definí, va a ser el motor de base de datos el que se va a encargar de que se cumplan. Y yo no voy a poder saltearme esas reglas, sino que siempre las voy a tener que cumplir. Si me conecto desde una aplicación, las voy a tener que cumplir. Si me conecto desde un software de estos
de inteligencia, no, inteligencia no, como se llama, de business intelligence, las voy a tener que cumplir. Si me conecto directamente a la base de datos, las voy a tener que cumplir, ¿sí? O sea, la base de datos le va a poder dar soporte a un montón de aplicaciones diferentes, no solo a una aplicación web que yo voy a crear, que es lo que vamos a hacer nosotros en este curso. Le va a poder dar le va a poder dar el servicio a todas estas aplicaciones diferentes y además, obviamente, va a poder almacenar la información. Con lo cual, se va a transformar en un repositorio de información, ¿sí? Yo acá les puse les voy a poner acá una definición. Las bases de datos no es algo nuevo, el término base de datos se empezó a utilizar en los años 70. Nosotros, toda esa parte, ya saben, la parte teórica dura de historia y eso, se les va a liberar en el aula virtual, ustedes la leen si les sirve. Nosotros vamos a ver algo de teoría, pero tiene que ver más con una teoría apuntada a la práctica, ¿sí? Historia, al igual que hicimos con JavaScript y vamos a hacer con Java, lo dejamos para casa como tarea, ¿sí? Entonces, perdón, me salté un punto. Las bases de datos que nosotros vamos a trabajar son aquellas bases de datos que se denominan relacionales. Dentro de una base de datos va a estar dividida la información en conjuntos más pequeños que se llaman tablas. Y toda la base de datos va a guardar relación con un tema en particular. ¿Qué quiere decir esto? Yo dentro de una base de datos, por ejemplo, de ventas de mi local, voy a guardar todo lo que se relacione con las ventas de mi local. Yo no voy a guardar en esa base de datos las facturas que voy pagando de mi casa, la cuota del colegio de los chicos, no sé, qué sé yo, el dato que se les ocurra, sino que una base de datos va a guardar relación con una actividad en particular. En este caso yo estoy nombrando un lugar de ventas, un local de ventas, entonces todo lo que voy a guardar en esa base de datos va a guardar relación con ese tema. Y una definición que yo siempre utilizo y me parece que sirve es una base de datos relacional, define un conjunto de reglas que se deben respetar para almacenar la información que se necesite, ¿sí? Hay definiciones más precisas, más técnicas, insisto en lo mismo, ustedes si quieren vayan a los libros si quieren esas definiciones o a lo que se le van a subir en el aula, pero nosotros vamos a ir a lo más práctico. Como yo les mencionaba, dentro de una base relacional, me voy a venir a donde está mi Smartsheet, no, ¿cómo se llama? ¿sí? Yo tengo acá dentro de esto para trabajar base de datos, pero todavía no lo vamos a hacer, ¿sí? Después dentro de un ratito. Yo voy a tener, por un lado, una base de datos, ¿sí? Vamos a suponer que es ese cuadrado. Dentro de esa base de datos yo voy a tener un montón de tablas, ¿sí? Vamos a suponer que es esto, le voy a poner tabla. Yo voy a tener muchas tablas. Cada una de estas tablas van a representar ahí volví, se me empezó a apagar esta porquería, ahora lo voy a cambiar por el de cable. Voy a tener dentro de una base de datos un montón de tablas, ¿sí? Vamos a dibujar un par nada más, tampoco vamos a... ¿sí? Y esto se llama base de datos relacional porque cada una de estas tablas va a tener información que va a guardar alguna relación con las otras, ¿sí? Yo voy a tener algún tipo de relación, después vamos a ver, uy, no me deja esto ponerlo adentro, ¿no? No me deja. Imaginé que podía pasar, pero bueno. Vamos a hacer de cuenta que esto está acá adentro. Estas tablas van a guardar alguna relación entre sí. No tienen que ser todas con todas, por eso no lo voy a dibujar de esa manera. Y las relaciones van a tener, esto insisto, algunas cosas yo ahora hago una introducción y después lo iremos desarrollando durante las clases. Las relaciones que van a tener estas tablas van a tener una cardinalidad. O sea, van a ser una relación de una a una relación de una a muchas, una relación de muchos a muchos, ¿sí? Pero alguna relación entre cada una de estas tablas va a haber.
Para llegar a construir una base de datos, existen una serie de herramientas que yo voy a desarrollar previa a la construcción de una base de datos, y una de las más importantes es lo que se conoce como un DER. Un DER es un diagrama de entidad-relación. Es un diagrama en donde, dada una descripción o dado un problema, yo voy a poder definir, en principio, cuáles son las entidades. Las entidades son los grupos de información que yo voy a tener que definir para saber qué es lo que tengo que almacenar. Vamos a suponer que yo tengo un local de venta de electrodomésticos, ¿sí? Y yo quiero desarrollar una aplicación para almacenar mi información. Es un concepto bastante amplio, porque podría haber de todo. Entonces, si nosotros nos retrotraemos solamente a el local de venta, yo voy a decir, bueno, perfecto, a ver, vos vas a necesitar una tabla que guarde la información de tus clientes, ¿sí? Esta tabla se la conoce también como una entidad. Vamos a nombrar la entidad por ahora. Una entidad que guarde la información de mis clientes, donde ahí yo voy a poder poner toda la información personal de los mismos, y algunos datos más, que no vamos a entrar todavía en detalle, pero vamos a hablar de información personal. ¿Qué más podría necesitar yo? Y yo podría tener también una entidad que guarde la información de mis productos. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener una determinada cantidad de clientes y podría tener 3 productos. No sé, vamos a suponer que si vendo algo muy puntual, podría tener 3, 4. ¿Sí? Y esto no tiene absolutamente nada que ver con esto. Entonces, ya de movida acá sabemos que hay una relación que no debería ir. Ahora, vamos a pensarlo así. Así como yo tengo mis clientes y tengo mis productos, yo podría tener una tabla que almacene las ventas que hice. Acá empieza la primera relación, ¿sí? No entremos en detalles técnicos, pero pensemos, las ventas, si estamos pensando en una factura, a ver, yo voy a tener una relación con mis clientes porque mis facturas van a tener información de mis clientes, ¿sí? Pero también van a tener información de mis productos, ¿sí? Entonces, yo ya acá tengo, por lo menos, detecté cuáles serían mis entidades, ¿sí? En algo muy básico. Obviamente esto empieza a explotar y ser cada vez más complejo, pero en algo muy básico ya por lo menos detecté que si tuviese que hacer un software para la venta de electrodomésticos de una cadena, yo como mínimo voy a necesitar estas 3 entidades, ¿sí? Ustedes, chicos, pregunten, porque si no yo me cuelgo a hablar y no paro más. Y a paso así también tomo un poco de café. Uy, casi lo vuelco. Entonces, en este ejemplo que estoy tirando un poco en el aire, yo voy a tener estas 3 entidades. Ahora, estas 3 entidades van a guardar información, ¿sí? Porque solamente es un cajón o una caja donde yo voy a guardar a mis clientes en otro producto y en otro ventas. Pero ¿qué voy a almacenar en cada uno de ellos? En cada uno de ellos yo voy a guardar datos, y esos datos de cada uno de mis clientes o de cada uno de mis productos o de cada una de mis ventas van a formar un registro, ¿sí? Voy a abrir un toque acá. Vamos a pensar que estamos hablando de mi primer tabla, esta que está acá, clientes. Entonces yo digo, a ver, en esa tabla de clientes, después les voy a mostrar cómo hacerlo súper técnico, ¿no? Por ahora lo hacemos gauchito. Yo voy a guardar su nombre, su apellido, su dirección, teléfono y cualquier dato que a ustedes les parezca, siempre y cuando hablando de datos personales. Y acá viene uno de los primeros conceptos que nosotros vamos a hablar, ¿sí? ¿Qué son los tipos de datos? Recuerdan que nosotros en Java dijimos que, en JavaScript, mucho no nos interesaba, a JavaScript no le importaba los tipos de datos, sino que mientras
definamos con la palabra var un dato, nosotros lo podíamos crear y almacenar información variable o constante. Ahora que ustedes conocen el concepto de base de datos, también saben que la palabra constante es una engaña pichanga, es constante mientras la aplicación está abierta. Yo la cierro y la constante también desapareció. Entonces, si yo quiero guardar esta información, y según el concepto, la definición que yo les puse hace un ratito, que se los pegué ahí en el Workbench, yo voy a tener que decirle a mi gestor de base de datos, perdón, a mi motor de base de datos, estos datos que están acá, ¿de qué van a ser? ¿Sí? Yo le voy a decir que este dato que está acá va a ser un texto, este que está acá va a ser un texto, la dirección, por más que tenga números, si yo lo hice con dirección completa, tipo calle y número, va a ser un texto, bueno, un teléfono va a ser un texto, pero vamos a suponer que si yo le digo DNI, esto va a ser un numérico, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a construir mi base de datos y empiezo a construir mis tablas, ya empieza a entenderse un poco más el concepto de estas reglas que nosotros vamos a tener que crear, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le voy a decir a mi motor de base de datos las primeras reglas que van a ser, te voy a pedir que me almacenes toda esta información, pero teniendo en cuenta este formato. Una vez que yo creé la tabla, la puedo modificar obviamente si me equivoqué, pero me refiero a que una vez que está creada, yo este formato lo tengo que empezar a respetar a rajatabla, ¿sí? No me va a dejar hacer otra cosa. Obviamente, yo puedo guardar un numérico acá, no va a decir ningún problema, pero va a ser un texto, no va a ser un numérico. Así como están estos tipos de datos, hay más, que los vamos a ir charlando, no son numérico y texto, pero ya encontramos cuál sería la primera restricción que nosotros le vamos a tener que plantear al motor de base de datos, ¿sí? Todo esto que está acá, lástima que no me lo deja dibujar esto, si ustedes saben cómo me avisan, a ver. Ah, creo que es el send to back, ¿no? A ver, buenísimo, ahí está. Todo esto que está acá va a ser mi base de datos, ¿sí? A ver si le puedo escribir acá base de datos. Mi base de datos va a tener, además de mis tablas, un montón de objetos que la van a conformar, ¿sí? Esperen que arreglo un poquito esto acá. No me gusta cómo queda. Ahí está. Mi base de datos y estas que están acá, como ya les dije, son tablas. Además de las tablas, dentro de una base de datos yo voy a tener las vistas, las funciones y el lenguaje, ¿sí? Ojo con eso. Vamos por parte. Una vista es un pedacito de la base de datos, una muestra que yo voy a definir, una muestra de base de datos, pero va a ser de solo lectura. Yo no voy a poder modificar los datos que están ahí, ¿sí? Si yo necesitara, por ejemplo, mostrar la información de algo, Murió la tecnología. No te escuchamos. cuando cambio el coso se mutea, no sé por qué. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. O ya me pasé al de cable, ya fue. Bueno, volvamos al Drawing, ¿sí? O directamente, no, mejor vamos acá si les voy contando. Workbench, ahí está. Entonces, los objetos que componen ADB son las tablas, las vistas, las funciones, el lenguaje, ¿sí? Las tablas, como ya les mencioné recién, son el conjunto
de datos, ¿sí? Conjunto, estoy escribiendo malísimo, ¿sí? Las vistas es un trozo de información de solo lectura. Todo esto lo vamos a... Recuerden que son conceptos iniciales, después lo vemos, no se preocupen si no se entiende al principio. Son trozos de información que va a ser de solo lectura. Yo no voy a poder modificar esa información que se utiliza para un determinado fin. Por ejemplo, mostrar el dato, exhibirlo en algún lado, exponerlo a algún servicio o algo por el estilo, se utiliza una vista en lugar de darle acceso a la base de datos, por ejemplo. Las funciones, ¿sí? Las funciones yo voy a tener funciones propias o del sistema, ¿sí? Las funciones del sistema son, ¿recuerdan como nosotros, por ejemplo, vimos los array métodos, los métodos de los array o los métodos de los dates? Bueno, que ese no lo vimos, yo lo comenté, pero que eran funciones que yo ya tenía disponibles para trabajar y que lo único que lo tenía que hacer era llamarlo, pasarle algún dato y me devolvía información. Bueno, las funciones del sistema que ya vienen con el motor de base de datos son funciones a la cual yo le paso, por ejemplo, el nombre de una tabla y me devuelve todos los campos que tiene creado, junto con toda la información de los campos, o le puedo pasar, o puedo llamar a una función que me devuelve el tamaño de la base de datos, o el tamaño de las tablas. Bueno, hay un montonazo de funciones que ya están listas para usar, lo único que hago es llamarlas. Por otro lado, yo puedo crear mis propias funciones que hagan trabajos sobre la base de datos, ¿sí? Al igual que nosotros vimos las funciones, ¿se acuerdan? Para reservar función, y le poníamos un nombre, también lo puedo hacer con la base de datos, ¿sí? Y por otro lado tenemos el lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque SQL es un lenguaje de programación, ¿sí? Un lenguaje de programación, así como lo es Java, así como lo es JavaScript. Solamente que es un lenguaje de programación que va a estar destinado, obviamente, a lo que es bases de datos. Por eso yo les decía que no es el único que se robó el nombre para su propio uso, sino que obviamente, algunos ya lo conocerán, SQL Server también lo hizo. Este lenguaje tiene varias subdivisiones ahora, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer con este lenguaje, pero esas 5 o 6 subdivisiones son bastante nuevas. Siempre se dividió en lo que es DML y lo que es DLL, ¿sí? Nada más. DML es el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Y este es lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos. No me acuerdo las siglas en inglés que significan, pero son así: lenguaje de manipulación de datos y de definición de datos. Lo que es definición de datos tiene que ver con la estructura de la base de datos que nosotros vamos a construir. Yo puedo construir una base de datos, puedo construir tablas, puedo construir campos, y también los puedo modificar, también los puedo eliminar. Todo eso entra en la parte del lenguaje de SQL que se conoce como DML. DDL, perdón. Y DML, que es la manipulación de los datos, tiene que ver no con la estructura de la base de datos, sino con los datos que se van a almacenar, ¿sí? Que vamos a tener una serie de instrucciones comunes, que la habrán escuchado un montón de veces, que son, por ejemplo, el insert para insertar datos, el delete para eliminar datos, el select para seleccionar datos de mi tabla y el update para actualizar datos que ya estén creados, ¿sí? Esto ahora está abierto en un montón de cosas más que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con los roles, que tienen que ver con bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero lo abrieron mucho más, pero con estos dos grandes bloques es como que se abarca todo mejor. Esperen que tengo todo acá anotadito lo que tengo que ir hablando, porque se me olvidó. Aparte de MySQL, que es el lenguaje que nosotros vamos a trabajar y vamos a empezar a utilizar a partir de hoy,
tenemos otros motores de bases de datos que todo lo que nosotros aprendamos acá, en todo esto, nos van a servir prácticamente para todos. Hay muy pocos diferencias entre lenguajes, siempre y cuando hablando de bases de datos relacionales. Si pasamos a otro tipo de base de datos, la cosa cambia y bastante, ¿sí? Yo estoy hablando de bases de datos relacionales. Así como nosotros tenemos MySQL, que es el que vamos a ver nosotros, tenemos SQL Server, que es el producto de Microsoft, sale una fortuna si quieren comprar una licencia original, debe rondar los $8.000, $9.000. Hay distintas versiones, una para Enterprise, para empresa, debe salir ese precio, y hay otras que son inclusive más caras. Tenemos Oracle, y algunos más, que ahora les paso a contar. Estos tres son los motores de base de datos que manejan el mercado. Oracle quizá, bueno, no sé, en Argentina, por un tema obviamente de costos, estos dos hoy por hoy deben estar como bastante evaluados, pero insisto, no por el producto en sí, porque son costos muy grandes para mantener hoy por hoy, pero en el mundo Oracle es el motor de base de datos más utilizado, seguido de SQL Server y después el MySQL. Pero ninguno de los tres tiene ningún tipo de impedimento. No crean que porque nosotros vamos a ver MySQL no va a tener la robustez necesaria. Yo tengo un proyecto que está montado sobre un MySQL, que la base de datos pesa casi 500 gigas, funciona bien, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Cada tanto le tenemos que borrar información, hace rato que no la hacemos, pero fíjense el tamaño de la base de datos y no hay ningún inconveniente, están montados en MySQL. ¿Hay otros? Sí, hay otros. Esperen que acá los anoto. Tenemos, por un lado, Postgre, no me acuerdo si es Postgre o Postgre. ¿Es con T? Bueno, no me acuerdo si es con la T. Postgre SQL. Sí, está bien. Está bien. Tenemos MongoDB, esta no es una base relacional, pero no importa. Tenemos... MariaDB también, ¿no? Sí, pero MariaDB es un fork de una MySQL. Claro, MariaDB es un motor de base de datos que prácticamente es hermano, del de arriba, es hermano de MySQL, ¿sí? Como que las diferencias son bastante poco notorias. Y también tenemos, esto acá, cada uno decide lo que le parece, tenemos Access. Access es un producto de Microsoft como para suplir el costo de SQL Server, ¿sí? Este viene con el paquete Office. ¿Es una base de datos? Sí, es una base de datos, pero bueno, la robustez no la lleva a que sea algo productivo, ¿sí? Me suena más a algo dentro de una oficinita que puedan utilizarlo, pero no van a ver nunca una aplicación productiva montada sobre un Access, por lo menos yo nunca lo vi. Postgre sí. Es open source, ¿no? Postgre es open source también, sí. Access no, y MongoDB creo que tampoco. O tiene un producto gratis y otra que se paga, una cosa así. SQL Server, y ahora que lo olvídense, no hay... SQL Server sí tiene una versión que se llama SQL Server Express, pero es el motor de base de datos pelado, ¿sí? Nada, no trae ningún servicio adicional ni nada por el estilo. Si quieren todo el resto, ahí está. En la época de Access estaba Fox, ¿no? ¿Era Fox o algo así? Fox Pro, sí me acuerdo, había un lenguaje Pro. En la época de Access, ¿no? Claro, en realidad yo utilicé Access, no te miento, ahora más de 20 años atrás, como decía el compañero, con el Visual Basic, pero después quedó Access, lo dejaron como frisado. No, quedó ahí, y como insisto, es simplemente una alternativa de Microsoft como para ofrecer un servicio de base de datos, pero lo que sí tiene Access de bueno es que ya viene con un montón de
wizard, no sé cómo se le llama, de herramientas para que sea todo más sencillo y más visual, crear base de datos y esas cosas. Eso, póngale, podría llegar a ser algo bueno, pero Access, si nosotros lo cargamos mucho, explota, ¿eh? No es un producto que recomiende para nada para trabajar en algo productivo. Bueno, eso en cuanto a bases de datos en sí, viéndolo de arriba, y motores de bases de datos, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Esperen porque así no me voy olvidando las cosas. Como yo les dije, entonces, nosotros vamos a llegar al punto de, estamos de audio, acá, ¿sí? Nosotros ya sabemos o entendemos qué es lo que tendríamos que hacer en este diseño muy conceptual y muy básico, y tendríamos que decidir qué motor de base de datos vamos a utilizar, según lo que les comenté recién. Entonces, vamos a ir por MySQL, que es el producto que nosotros tenemos que definir. Entonces, como yo les dije, una de las primeras restricciones que me va a decir el sistema operativo, el motor de base de datos, es perfecto. Vos querés crear esta base de datos, me vas a tener que dar todas las reglas que yo necesite para poder crearlas. La primera va a ser cada uno de estos, qué campos va a guardar, ¿sí? Si nosotros quisiésemos armar un DER, recuerden que yo les dije que el DER era el diagrama técnico que nosotros vamos a tener que utilizar o que hacer previo a la construcción de una base de datos, y esto lo pongo entre comillas porque si es algo muy sencillo no hace falta, pero si no, se puede crear tranquilamente. Yo lo voy a cambiar un poco, ¿sí? Esto es un diseño conceptual. Vamos a pasar a un DER y después, si quieren, podemos empezar, aunque sea, a construir una base de datos. Las entidades, dentro de un DER, un diagrama de entidad-relación, las entidades, o sea, cada uno de estos globitos que van a formar un subconjunto de información dentro de una base de datos, lo voy a dibujar con un cuadrado, ¿sí? Entonces, yo voy a crear una sola. Le voy a decir cliente. Esto va a ser mi entidad cliente, que va a ser una entidad, y una entidad es sinónimo de una tabla en una base de datos. Y yo le voy a definir con una elipse muy chiquitita los datos que yo quiera almacenar en esta entidad. Y le voy a poner, tal cual dijimos antes, nombre, apellido, dirección, y voy a empezar a unir cada uno de estos datos que estén acá con mi entidad. ¿Sí? Con mi entidad. Una vez que estos dibujos son bastante, digamos, pueden ir variando en función de lo que encuentren en internet y lo que quieren buscar. Pero bueno, así es una manera bastante normal de hacerlo. Dirección, no sé, podemos ponerle localidad y todo va a estar conectado a mi entidad cliente, ¿sí? Recuerden que esto lo dejamos en un costadito. Ay, ¿cómo hago para que parezca? Y empezamos a unir todos estos puntos que están acá. Ustedes, si quieren, lo hacen más elaborado. Yo lo voy a hacer un poco más escueto para hacerlo más rápido. Y yo voy a tener acá mi primera entidad con algunos campos que yo consideré que voy a tener que crear para después hacer una base de datos. ¿Sí? Recuerden que esto es un plano. Ahí está. Es un plano previo a la construcción de una base de datos. Entonces, una vez que yo tengo todos mis campos definidos, en este caso tengo muy poquitos, no importa, vamos a ver cómo podemos llegar a construir mínimamente una base de datos y mínimamente una
una tabla barra entidad. Entonces, me voy a venir acá, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es crear una base de datos, ¿sí? Todo el conjunto completo de lo que voy a trabajar. Le voy a decir create database y le voy a poner un nombre, ¿sí? Le vamos a poner, vamos a arrancar con algo sencillo, prueba. Capaz que tengo una creada prueba, así que vamos a ver si no nos tira ningún error. Esto lo voy a levantar un poquito más acá. Fíjense que todo esto que está en grisecito quiere decir que no lo va a tener en cuenta. Obviamente es un comentario. Me voy a parar sobre eso, lo voy a pintar y le voy a dar con el rayito, ¿sí? Yo no voy a tener problemas si le doy rayito directamente sin pintar nada, porque como todo esto está comentado, solamente va a ejecutar esto que está acá. Pero si hubiese más cosas, va a querer ejecutar todo, ¿sí? Bueno, entonces, le doy. Pasó. Vamos. ¿Y acá qué me dice? Bueno, justamente lo que les estaba diciendo ahora. Me tiró un error, una X roja, y me dice que no puede crear la base de datos porque ya existe una. Si yo me vengo acá y empiezo a revisar mi base de datos anteriores, voy a tener una que se llama prueba. Entonces le voy a poner otro nombre. En lugar de prueba le voy a poner 47, ¿sí? No la vamos a eliminar, solamente quiero probar ahora lo que queremos. Y ahora le doy de nuevo rayito y ahí está. Fíjense que tengo un tilde en verde y me dice one row affected, una fila afectada, ¿sí? Y si yo ahora refresco acá, tengo que refrescar sí o sí, miren quién apareció, prueba 47. Fíjense que si yo me paro en este triangulito acá al costado y lo abro, me dice que tengo tablas, vistas, store procedures y funciones. ¿Recuerdan los elementos que yo mencioné acá arriba? ¿Dónde estamos? Acá. Tablas, vistas, funciones y el lenguaje. Bueno, este lenguaje lo aclaré aparte. Las funciones y los store procedures son similares, pero no son lo mismo. Un store procedure es un procedimiento almacenado, ¿sí? Después vamos a definir, pero bueno, vamos por ahora a decir que son cosas muy similares. Pero si ustedes se fijan, yo no puedo abrir nada más porque solamente creé una base de datos. No tengo creado nada dentro de la base de datos. Tengo esas categorías vacías. Tengo nada creado. Así como yo creé una base de datos, yo puedo decirle drop database prueba 47. Pinto y me dice una fila afectada y no está más. Cuando nosotros trabajamos con bases de datos, y esto es un pequeño paréntesis que hago, somos como la última línea de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Ténganlo presente, sobre todo si están trabajando con algo importante, ¿sí? Acá estamos haciendo pruebitas. Lo que nosotros hagamos no tiene vuelta atrás, ¿sí? O sea, fíjense que yo dropeé esta tabla, yo la eliminé, el drop table es la base de datos, drop database es eliminar la base de datos, la eliminó, no hay tute, no tengo un control Z, no puedo volver atrás, ¿sí? Lo mismo pasa si yo elimino cualquier otra cosa. Por eso es que este trabajo, este trabajo lo hace un DBA, una persona que esté encargado de la base de datos, y por lo general, a no ser que sea un desarrollo local, que ustedes estén trabajando de manera local, son roles diferentes, ¿sí? Un desarrollador hace los desarrollos que le piden, con la información que necesita de la base de datos, pero no puede, por ejemplo, eliminar una base de datos, no puede eliminar una tabla, no puede agregar un campo, no puede hacer nada que tenga que ver con esto, que es la definición de la base de datos. Si lo necesito hacer por un requerimiento obvio de mi desarrollo, si mi desarrollo crea una
o necesita utilizar una columna nueva que acabo de crear, bueno, ahí me tendré que comunicar de alguna manera con el DBA y decirle, mira, necesito que me ejecutes esta instrucción en la base de datos para que cree tal tabla. Pero no voy a hacer yo mismo. ¿Por qué? Porque si el DBA ve que le estoy mandando una instrucción y me va a decir, che, pero lo que me estás mandando está dropeando, está eliminando la base de datos, ¿estás seguro de lo que querés hacer? Y aparte existen otras herramientas para recuperarlo, pero bueno, no viene al caso ahora. Entonces, cierro el paréntesis, pero tengamos en cuenta eso. A ver, como para irme echando algo y no charlando tanto. Ya sabemos que podemos crear una base de datos y ya sabemos que podemos eliminar una base de datos. Entonces yo podría, si hago referencia a que esto es lo que yo voy a querer hacer, podría crear la base de datos. Paso seguido, yo debería empezar a construir estos datos que están acá, que lo estamos traduciendo en algo más técnico, que es esto que está acá, clientes con todos estos campos. ¿Son los únicos? Y no, si yo lo empiezo a analizar en profundidad, voy a encontrar que si estamos hablando de clientes, voy a necesitar otros datos, ¿sí? Si yo quisiese crear la tabla de clientes, aparte de estos datos que están acá, se me ocurren algunas cuestiones para tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos que almacenar un cliente, como es el caso mío, ustedes lo habrán visto por mi mail, ¿sí? ¿Se acuerdan mi mail que terminaba en 4? Si yo quiero almacenar en esta entidad, en esta tabla clientes a Nicolás Fernández, yo tengo una cadena de electrodomésticos relativamente importante, o varias, ¿por qué no? Es altamente probable que tenga muchos Nicolás Fernández que se registren ahí, ¿sí? Entonces, lo primero que se me ocurre a mí, y acá aparece uno de los primeros conceptos fundamentales de base de datos, se me ocurre a mí que deberíamos tener alguna manera unívoca, única, de yo poder detectar a una sola persona dentro de todas esas que van a estar almacenadas ahí, que podemos tener cientos, ¿sí? Recuerdan que yo les dije que tengo una aplicación que tiene 500 gigas. Bueno, yo tengo una base de datos de personas que tiene 360.000 datos cargados, datos diferentes. Es más que obvio que voy a tener un montón de personas que se llamen iguales, ¿sí? Entonces ahí aparece el primer concepto. Vamos a verlo así tal cual está. Nombre, apellido, dirección, localidad y teléfono, ¿sí? Yo necesito almacenar esto que está acá en una base de datos. Nombre, apellido, dirección, vamos a ponerle localidad. Segundín, ¿eh? Localidad. Entonces, a esto que está acá le voy a agregar solamente DNI para que guarde cierta lógica, que es el único dato que nos falta. Y ahí. ¿Sí? Esto que está acá es lo que yo me voy a traer acá. Ahora, si yo lo pienso en que esto que está acá va a ser una base de datos, va a tener esta forma que está acá. Le voy a poner que esta va a ser mi base de datos de cliente. Por ahora esto lo elimino. Voy a poner acá apellido, dirección, localidad, teléfono y DNI. ¿Sí? Cada conjunto individual de datos dentro de una tabla se va a llamar registro. ¿Qué quiere decir? Que voy a borrar acá mi nombre, Fernández, ruta, Córdoba 1543, localidad de Quilmes, Sarasa y mi DNI Sarasa, ¿sí? Entonces, esto va a ser mi tabla de clientes, o debería ser en lo que queremos hacer.
cada uno de estos datos de manera individual, nombre, por ejemplo, o localidad, o DNI, esto va a ser un campo. Cuando yo hable de campo dentro de una tabla, voy a hacer referencia a cada uno de estos de manera individual. El campo teléfono, el campo DNI, el campo nombre. Y cada set completo de información, o si lo quieren ver directamente como un renglón, va a ser un registro, ¿sí? Todo esto va a ser un registro. Yo dentro de mi tabla de clientes puedo tener muchísimos registros. ¿Sí? Puedo tener muchísimos registros, puedo tener miles. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviese esto que está acá? ¿Sí? Vamos a poner este Lanús y este Avellán, AB, Alameda. ¿Sí? Claro que soy de zona sur, ¿no? ¿Qué pasaría si se me diera este caso que está acá? Porque yo tengo dos veces a esta persona, o sea, a mí, Nicolás Fernández, lo tengo en dos registros diferentes. Lo tengo acá y lo tengo acá abajo. ¿Está mal? No, no está mal. Porque seguramente hay muchísimos Nicolás Fernández y pueden no ser los mismos. Está bien, yo podría llegar a deducir si es uno o si es otro a través de algún otro campo, insisto, de los que están acá. Pero yo debería tener alguna manera de que esta información sea unívoca, ¿sí? O sea, poder solamente detectar un solo registro por vez. Y acá aparece el concepto de PK. Y una PK es una llave primaria o primary, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer una llave primaria? Yo le voy a ceder al motor de base de datos, no lo voy a hacer yo, se lo voy a ceder al motor y decirle cada uno de estos registros que se vaya creando en esta tabla, a ponerle un número. ¿Sí? Así hasta lo que alcance la información para guardar. Entonces, como yo le cedí este control al motor de base de datos, yo no lo voy a hacer a mano, yo me aseguro de que estos números no se repitan. Entonces, yo puedo decirle ahora, yo quiero que me devuelvas este registro, pero el número 1. O quiero que me devuelvas este registro, pero el número 4. Yo le voy a indicar qué número de registro quiero que me devuelva y entonces lo voy a identificar de manera única. Con lo cual, esta PK, que es un tipo de restricción que yo le voy a agregar sobre esto que está acá, va a ser un campo también. Entonces, mi tabla de cliente va a tener todos estos campos y va a tener un campo que se va a llamar ID. Y pasó a ser parte de mi tabla. Entonces, yo voy a tener esta tabla que se llama cliente con todos estos campos y más, si quiero, pero voy a tener una manera de identificar de manera única un registro en particular dentro de mi tabla. Puede darse el caso de que una persona cargue a un cliente 2 veces. Sí, hay una manera de controlarla, pero sí. Después lo vamos a ver como más adelante. Hasta este punto, ¿sí? No quiero meter más tema porque si no hacemos un lío bárbaro. ¿Cómo venimos hasta este punto? Bien, bien, se entiende todavía. Sí, está bastante claro. Bueno, pues ya, buenísimo. Tema mayúsculas, minúsculas. Si es case sensitive. Sí. Sé que el lenguaje no, pero no me acuerdo los nombres de las tablas, la base, los campos. El nombre de las tablas, ¿sabes que no, yo hago todo en minúscula? Creo que no hay ningún problema, pero me fijo. Yo hago todo en minúscula. Para mí sí. ¿Sí?
La Sí. verdad hace mil que no pongo una mayúscula. Bueno, nada, me fijo y te aviso, pero entonces, la verdad que no me acuerdo eso. Yo pongo todo en minúscula. Bueno, nada, la clase que viene vamos a tratar de construir esto directamente en la tabla. ¿Sí? Vamos a crear una tabla dentro de la base de datos. Pero bueno, nada, si no nos mandamos con más temas hoy. Traten de instalar todo para la semana que viene, así si no les funciona ya me dicen y vemos qué es lo que podría pasar. ¿Sí? Pero traten de tenerlo por lo menos instalado, ¿sí? El que lo instala y quiere toquetear bien una base de datos de prueba, Saquila, para poder romper tranquilo. ¿Cuál? Saquila, creo que es como de un videoclub, me parece. Ah, Sí, por ahí mira, se lo confunde con yo otro. de MySQL no sé si hay alguna de prueba. O Sí, sea, sí, a mí se me instaló Saquila. pero digo, ¿pero vos la bajaste de la página oficial de MySQL? Cuando bajé el MySQL Server, bajó el Workbench y bajó la Saquila, estaba ahí adentro. Bueno, joya, buenísimo. Porque yo utilizo, yo estoy trabajando hace rato con SQL Server, que no es el mismo motor, y ahí hay varias, y una de ellas es, ¿cómo se llama? Adventure Works, pero es lo mismo, son bases de datos de prueba que están llenas de datos para probar, romper, total, la última se elimina y se vuelve a subir. Para eso mismo está bueno. Pero la idea ahora igual es construir bases de datos y tablas. Esas bases de datos están buenas para todo lo que es la manipulación de los datos, para tirar los CL y eso. Pero sí, está bueno. Bueno, chicos, nada más. La clase que viene seguimos y bueno, nada, le damos para adelante. Deja de grabar. Buen finde y nos vemos la próxima.